Continuamos entonces, ya se encuentra integrada la sala con los honorables magistrados Fabio Ivana Fanador García y el doctor Luis Ernesto Arciniegas Triana. Se concede entonces el uso de la palabra para que presenten los alegatos de conclusión. Se solicita que hagan uso dentro del término previsto y de la manera más sucinta posible. Son las 3:07. Tienen la palabra la apoderada de la parte demandante. Honorables magistrados, buenas tardes. Presento mis alegatos de conclusión. Me ratifico en lo manifestado en el libelo introductorio y solicito al despacho se acceda a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad parcial de los actos acusados y ordenando el restablecimiento consecuencial del derecho. Pues tiene derecho mi representada que se le reconozca el pago retroactivo de las cesantías en virtud de que acreditó la totalidad de los requisitos para adquirir el derecho. Fue nombrada como docente del departamento de Boyacá y se vinculó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales mediante resolución 34 del 28 de febrero de 1994. La normatividad que le es aplicable es la que le regula a los docentes de las entidades territoriales. La docente actora, como ya se indicó, es del orden territorial y no nacional o nacionalizado, por ser nombrado con anterioridad al 31 de diciembre de 1996. Su nombramiento es como docente territorial. A mi representada, a pesar de ser docente del orden territorial, se le ocasionó un grave perjuicio económico al liquidar sus cesantías con salario mensual, con un salario mensual por cada año de servicios, con pago de intereses, lo cual lo obliga a hacer uso de sus acciones legales, a fin de que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales proceda a hacer la correcta liquidación de sus cesantías de acuerdo con la retroactividad propia de los funcionarios territoriales. Como bien lo dice el Honorable Consejo de Estado en la sala, en su sala, en sección segunda, su sección B, consejero ponente Alejandro Ordóñez Maldonado del 8 de junio del 2006 aclara que está más que debatido el tema respecto a la aplicabilidad del régimen de retroactividad del pago de cesantías para los docentes que fueron nombrados antes del 31 de diciembre de 1996, toda vez que en virtud de lo dispuesto por la Ley 34 del 96, este régimen rige siendo aplicable hasta la fecha de su aplicación, es decir, a mi representada le corresponde el pago retroactivo de sus cesantías. Así las cosas, honorables magistrados, solicito a esta sala se concedan todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Gracias. Tiene uso de la palabra el apoderado de la parte demandada. Son las 3:10 de la tarde. Gracias, señor magistrado. Los alegatos de conclusión los realizamos en los siguientes términos, atendiendo de que creemos es un asunto de pleno derecho, por lo tanto reiteramos que según la Ley 91 del 89, además de crear el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se estableció el régimen de prestaciones para los docentes. En tal sentido, el artículo 15 reguló todo lo relacionado con pensiones, cesantías y vacaciones. Para el caso que nos ocupa, el numeral tercero del mencionado artículo señaló regímenes de cesantías, dependiendo de la fecha de vinculación del docente. En el literal A, el régimen de cesantías retroactivas para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre del 89, y en el literal B señaló, abro comillas, los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionalizados vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre el saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés que, de acuerdo con certificación de la superbancaria, haya sido de la comercial, promedio de captación del sistema financiero durante el mismo periodo. Las cesantías del personal nacional docente acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989 que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional, cierro comillas. De tal manera que no le asiste razón a la actora al pretender que se le reconozcan cesantías retroactivas por cuanto su vinculación como docente se produjo en el año de 1994, tomando posesión del cargo el 7 de marzo del mismo año.
Respecto al tema que aquí se debate, el Consejo de Estado se ha pronunciado en diversas ocasiones señalando lo siguiente. La Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado 530 de agosto 9 de 1993, consejero ponente doctor Jaime Betancourt Cuartas, dijo lo siguiente, abro comillas. Además, según el citado artículo 14, numeral 3, letra B, de la Ley 91 del 89, a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio debe reconocer y pagar a sus afiliados un interés anual sobre el saldo de las cesantías adeudadas al 31 de diciembre de cada año, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés comercial promedio de captación del sistema financiero durante el periodo respectivo, según certificación de la bancaria, cierro comillas. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado en el mismo sentido. Como ejemplo traemos a colación el radicado 2003-1125, magistrado ponente doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, actora Araceli García Quintero, del 23 de marzo del 2010, sentencia en la que se señaló: en lo que atañe a las cesantías de los docentes nacionalizados, se observó el sistema de retroactividad para los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, de conformidad con la normativa vigente en la entidad territorial, y a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de enero de 1990 se les aplicará un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y sujeto a reconocimiento de intereses. De acuerdo a lo atrás referido, concluimos, señor honorables magistrados, que se solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda. Gracias. Se profiere el fallo correspondiente bajo las siguientes consideraciones. El marco normativo y jurisprudencial ya lo enunció de alguna manera sucinta el apoderado de la parte demandada. Entonces, la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y ordenó el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado a ese, en el artículo 4 dijo que se pagarían a las personas que se vincularan con posterioridad a dicha disposición. En la parte final dice: el personal que se vincule en adelante deberá cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica. El numeral 1 del artículo 15 de esa disposición preservó el régimen de las personas que venían gozando, en este caso de los docentes nacionalizados que figuraran vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, y especialmente respecto a las cesantías, el artículo 3 dice que para los docentes, el literal A dice: para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestación Social del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos 3 meses, o en caso contrario por el salario sobre el salario promedio del último año. El literal B también, que lo leyó la parte demandada, dice que para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 se reconocerá y pagará un interés anual sobre el saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad. Esto en el aspecto relevante de dicha norma, a la cual ya también hizo mención el apoderado mencionado. A la vez, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 señaló que el régimen de prestaciones sociales de los nuevos docentes sería el que citaba, o el que cita la Ley 91 de 1989. Se concluye entonces que los docentes nacionales y los vinculados a partir del 1 de enero de 1990, en este caso sin atención al tipo de vinculación, tienen régimen anualizado de cesantía sin retroactividad y con derecho a intereses sobre el saldo de cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año. Esta es la posición que ha expresado también el Consejo de Estado. En este caso traemos a colación la sentencia de la sección segunda, subsección B,
de 9 de julio de 2009, con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve, expediente 76001, 2331 2004, 01655-01, radicado interno 067207. En ese caso fue actor María Edith Cardona Morales. En la parte pertinente dice: al quedar establecido que la actora inició sus labores como docente al municipio de Obando en el año de 1995, esto es con posterioridad a la fecha señalada en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, 1 de enero de 1990, entre paréntesis, continúa diciendo: el pago de sus cesantías no debía efectuarse con carácter retroactivo, sino que conforme señala la norma en mención, se reconocerá y pagará un interés anual sobre el saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad. En la misma línea tenemos otro pronunciamiento de la subsección A, sección segunda, sentencia de 9 de febrero de 2012, con ponencia del doctor Alfonso Vargas Rincón. Radicado es 52-001-2331-000, 2006-01-833-01, radicado interno 0698-10. Y en este caso entonces también dice en la parte pertinente: en consecuencia, a partir de la expedición de la Ley 91 de 1989, se diferenciaron claramente los regímenes aplicables tanto a los docentes nacionales como a los tanto a los docentes nacionalizados como a los nacionales. Así, para los nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, que es el caso de la demandante, se mantuvo el régimen prestacional de que venían gozando en cada entidad territorial. Y más adelante dice: con fundamento en lo anterior, es claro para la Sala que, contrario a lo afirmado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, en el recurso de apelación, la actora se vinculó en el año de 1962, fecha desde la cual no tuvo ninguna interrupción en su vinculación laboral, de un lado, y de otro, que el régimen que la cobijaba, por haber ingresado al servicio de la docente antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989, no es otro que el retroactivo. Aquí vemos entonces dos casos, uno vinculado a partir de enero de 1990 y otro en el año 1962. En el primer caso entonces dijo que no tenía régimen retroactivo y en el segundo que sí. Para el caso concreto, la historia laboral visible a folios 15 a 17 dice que la demandante Marcela Cristina Camargo Vargas labora como docente con vinculación de carácter nacional, esto es importante aquí, en la institución educativa técnica El Portachuelo del municipio de Santa Rosa de Viterbo a partir del 7 de marzo de 1994 de forma ininterrumpida. El 20 de marzo de 2013 el fondo, mediante la resolución número 00-1995, por la cual se reconoce una cesantía parcial para construcción de vivienda, esto se encuentra en folios 13 y 14, igualmente señaló que se trataba de una docente con vinculación de carácter nacional y allí aclaró que prestó sus servicios del 7 de marzo de 1994 al 30 de diciembre de 2011. Aquí en este caso pues está cuestionando la parte demandante que la liquidación se hizo en forma errada, en cuanto, porque no tuvo en cuenta el régimen retroactivo de cesantía, sino que se hizo en forma anual. Así entonces, el retroactivo para quienes se encontraban vinculados en condición de nacionalizados hasta el 31 de diciembre de 1989 y anualizado con intereses para los docentes nacionales y para quienes ingresaron o ingresen a trabajar como docentes a partir de 1 de 1990, cualquiera que sea el tipo de vinculación, se debería hacer la liquidación de forma anualizada y no retroactiva como lo pretende la parte actora. Además, en este caso, tampoco probó que la docente hubiera tenido una vinculación de carácter territorial, que es lo que afirma en la demanda y que igualmente reiteró aquí al exponer los
alegatos de conclusión. En este caso, pues ya se había dicho, la resolución demandada así lo afirmó. Y se dejó constancia entonces que la vinculación era de carácter nacional y en el expediente no obra ninguna prueba en contrario. De esta manera, entonces, no puede accederse al derecho pretendido por las razones que ya quedaron consignadas. Y a manera de ejemplo, entonces, trayendo también a colación las sentencias ya mencionadas, en este caso la del 9 de julio de 2009, con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve, se resalta que en ese caso la docente tenía una vinculación con el municipio de Obando Valle y fue vinculada con posterioridad al 1 de enero de 1990. En ese caso fue negado igualmente el derecho. También señala la parte demandante que debe tenerse en cuenta la Ley 344 de 1996, donde se estableció un nuevo régimen de liquidación anual de las cesantías aplicable a partir de 1997. Esa norma dice que a partir de su vigencia, cualquiera sea el nivel de vinculación, es decir, nacional, departamental, municipal o distrital, el régimen de cesantías, o mejor, podrá acogerse en forma voluntaria las personas que así lo consideren pertinente. Y el artículo 13, que es el relevante en este caso, señaló, sin perjuicio de los derechos convencionales y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente ley, las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías. El literal A dice en el primer aparte, el 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que debe efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral. Esta norma, que fue desarrollada por el decreto 1582 de 1998, en síntesis, se contrae a que los servidores públicos de nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías tendrán un régimen legal de liquidación y pago de cesantías conforme a la Ley 50 de 1990. Esta norma, la Ley 344 de 1996, fue analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-428 de 1997. Allí analizó algunos artículos, entre ellos el artículo 13 citado, y en esencia concluye que se propendió por la protección de los derechos adquiridos, así como los derechos a la igualdad y a la libertad de los beneficiarios, en este caso para acogerse en forma voluntaria al régimen previsto en esa norma. Entonces, se concluye que esa disposición no cambió lo previsto en la Ley 91 de 1989. Para el caso de los docentes, resulta entonces aplicable el régimen de cesantía anualizada sin importar la clase de vinculación, siempre y cuando hubiera ingresado al servicio de la docencia a partir de enero de 1990, según lo dispuso la Ley 91 ya mencionada, disposición que no se afectó con lo previsto en la Ley 344 de 1996, habida cuenta que su artículo 13 respetó el régimen especial de los docentes. De esta forma, se colige entonces que no le asiste razón a la parte actora respecto de la interpretación que hace de la citada Ley 344 de 1996 y por ende, como la vinculación de la docente se llevó a cabo en el año 1994, su caso se rige por la Ley 91 de 1989 con las consecuencias que ya fueron explicadas, es decir, que no tiene derecho a la reliquidación retroactiva de las cesantías. Finalmente, también mencionó dos precedentes como aplicables. El primero es una sentencia de 8 de junio de 2006, radicado en terno 8593-05, con ponencia del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, de fecha 10 de febrero de 2011,
En ese caso se trató de un servidor público que no ostentaba la calidad de docente, entonces pues no se puede aplicar la consecuencia que pretende la parte actora. Y la segunda es el radicado, había dicho yo que el 10 de febrero, esta es el segundo radicado, la fecha es de 10 de febrero de 2011, el radicado interno 008810, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila. En ese caso, la demandante era una docente que se vinculó en el año 1981, corrijo, es decir, antes del 1 de enero de 1990, cuando había empezado ya la vigencia de la Ley 91 de 1989, entonces tampoco es un caso análogo al que aquí se estudia. Por lo anterior, entonces, pues se niegan las pretensiones propuestas por la parte demandante, resaltando que en este caso los dos precedentes mencionados no tienen aplicabilidad conforme a lo explicado. La excepción de prescripción. Al no haber, o como no prosperarán las pretensiones de la demanda conforme ya se ha dicho, pues es innecesario analizar si prescribió el derecho. Costas procesales. Las agencias en derecho están previstas en el numeral tercero del artículo 366 del Código General del Proceso, al cual se acude para fijar las agencias en derecho, y por tanto se ordenará liquidar las costas del proceso causadas en primera instancia de conformidad con el inciso primero del artículo 366 del CEPACA. Igualmente, de acuerdo con el numeral 3.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, y para lo cual se incluirán en las agencias en derecho el equivalente al 3% de la cuantía determinada en la demanda. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 5, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, negar las pretensiones de la demanda. Segundo, condenar en costas a la parte actora, liquídense por secretaría. Tercero, se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda. Cuarto, en firme esta providencia, procédase al archivo del expediente, dejando las constancias pertinentes. Contra esta decisión procede el recurso de apelación, que deberá interponerse en el término de los 10 días siguientes. La decisión queda notificada en estrados y en consideración de las partes. Tiene la palabra la parte demandante. Honorables magistrados, me permito interponer recurso de apelación, y el cual presentaré dentro de los 10 días siguientes. La palabra de la entidad enjuiciada. De acuerdo con lo resuelto. Gracias, señor magistrado. Sobre el recurso se decidirá oportunamente. Se solicita autorización para la publicación de esta audiencia en caso de ser necesario. ¿Autorizan las partes? Parte demandante. No, señor, gracias. No autoriza la publicación de la... Sí, señor, gracias. Sí autoriza, ¿verdad? Sí, señor. Aprobada la parte demandada. Sin ningún problema al respecto. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 3:30 de la tarde. Verificamos, por favor, la grabación.